Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. El texto de hoy, para poder comprenderlo, necesitamos ver el texto que le antecede. El texto que le antecede, la liturgia, nos presenta solamente esta última parte de una gran instrucción de Jesús. Acaba de hablar y explicar el tema de la parábola del sembrador, que recuerdan que está dividida en dos partes. Una, la que le dice a la gente, en donde dice la parábola. Los discípulos no comprenden lo que está diciendo, a qué se refiere, qué es la palabra, quién es el sembrador, etc. Y entonces él después, ya en privado, sobre todo lo dice Mateo, ya en privado con sus discípulos, les explica. Aquí solamente los discípulos le preguntan y Jesús les explica la parábola. Inmediatamente después de esta explicación es en donde viene ahora la perícopa que acabamos de leer, y solamente así se entiende, es decir, ¿qué es lo que está oculto y qué es lo que se está revelando? Lo que está oculto y que se está revelando es el misterio de Dios. Por eso le dice, a ustedes les ha sido concedido el poder conocer los misterios de Dios. De tal manera que lo que se está revelando y que se revelará cada vez más será este misterio. Y por eso concluye en el tema, vean si están entendiendo bien, si están escuchando bien. Dice, porque al que tiene se le dará más. Es decir, al que ha ido profundizando en el misterio, pues se le va a ir abriendo cada vez más, va a tener más luz sobre el misterio. Pero aquel que no le pone atención, aquel que no se interesa por lo que está diciendo Jesús, por penetrar el misterio, aún eso que cree entender, aún eso que cree saber, también se le va a quitar, hasta eso poco que tiene. Entonces, esto muchas veces cuando lo desconectamos del texto original y nos quedamos solamente con la perícopa, pues parecería que pudiéramos aplicarlo a muchas cosas, a los bienes o no sé, pero no, realmente la explicación viene porque Jesús viene explicando los misterios del reino. Y esto nos lleva a nosotros, o debe de llevar a nosotros, a poner mucho más atención, a oír con atención, a meditar. Porque lo que pasa, que he comentado en diferentes formas y en diferentes momentos, es que no profundizamos, nos quedamos solamente con lo que pues alcanzamos a oír dentro de una homilía, que a veces pues es poco, y no regresamos sobre eso. Recuerden que el tema de la meditación es un proceso como las vacas, ¿no? Que van, comen y luego regresan nuevamente la comida, la vuelven a tragar, vuelven otra vez y vuelven así hasta que se va asimilando, ¿verdad? Ellos tienen pues este proceso que en una solo, no es como nosotros que con nuestro estómago hace todo el proceso, en ellos no, ¿verdad? Entonces, así también nosotros no podemos pensar que con lo que oímos hoy, ahorita, pues ya se nos va a quedar, lo vamos a poder entender, lo vamos a poder aplicar. Es necesario meditarlo, reflexionarlo y dejar que poco a poco esto se vaya penetrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque si no, vean si no es cierta la parábola o las palabras de Jesús. La gente
a pesar de haber venido por muchísimo tiempo a misa, no conoce la palabra. Uno le pregunta algo y no sabe, lo único que se acuerda es, y como dice la palabra de Dios, con el mazo dando, con a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso no es la palabra de Dios, pero son de los dichos que nos vamos acordando, y así como eso muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque la gente viene, como se decía anteriormente, a oír misa. O sea, ya la oí, pero no dejamos que la palabra penetre. Una parte de la misa es la celebración. Celebramos a Jesús a través de todos los elementos litúrgicos que contiene la celebración. Pero una parte, son las dos partes centrales, las dos partes importantes, es la palabra y la palabra como alimento. O sea, es algo que me alimenta, es algo que me hace crecer, es algo que me da vida. ¿Sí? Tu palabra me da vida, dice el salmista, ¿no? Y por otro lado está el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía. Pero más bien, la gran mayoría de la gente se queda con el rito, venir, pararse, sentarse, etcétera, pero ni se alimenta de la palabra ni se alimenta de la Eucaristía. Y entonces tenemos un pueblo flaco, un pueblo que no conoce la palabra, y por eso, aún eso poco que conoce, se le quita, se le va. Si uno le pregunta a alguien, oye, no, si ahorita ustedes hagan esta experiencia, pregúntenle a alguien cercano a ustedes que haya ido a misa, pregúntenle de qué se trató ayer el Evangelio, que como quiera es uno de los evangelios más clásicos. Bueno, lo conocemos un poco más, estamos leyendo Lucas, que es mucho más cercano. Pero pregúntenle, ni se les ocurra preguntarle de qué se trató la primera lectura. Sí, ni siquiera se habrán dado cuenta si hubo una primera o una segunda lectura. Aún lo poco se les quitará. Y entonces no logramos penetrar el misterio. No entramos en esa conexión con Dios. Nuestra vida va pasando así, en la mundanidad. Va pasando sin que impacte poderosamente esta palabra, sin que sea realmente alimento para nuestra vida. Por eso es muy importante poner mucha atención, pero no solamente poner atención, sino luego llevarla a la reflexión, a la meditación. No podemos quedarnos con este momentito nada más, porque inmediatamente que salgamos de misa vamos a ponernos ya pues en otras actividades y fácilmente pues vamos a perder lo poco que hayamos obtenido, que es con lo que inicia la parábola del sembrador. O sea, son los que caen en el camino. Apenas caen, vienen los pájaros, se la comen y no dan ni fruto, ni siquiera nace nada. Que esa es la gran tristeza y la gran pobreza de nuestra iglesia, que la palabra de Dios no echa raíces en el corazón, y por eso vivimos pues como los que no conocen a Dios. Entiendan bien, dice, vean si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más. Entre más profundices, entre más te acerques a la palabra, entre más ames la palabra, más se te va a dar, más luz, más conocimiento, más penetración del misterio y obviamente pues una conexión mucho más perfecta con Dios. Pero al que no tiene, aún esto poco que tiene, esa poca luz que cree tener, no le va a servir. Seguiremos tomando decisiones al margen del proyecto de Dios. Y eso pues es lo que tiene hundida nuestra vida, hundido nuestro país, hundida nuestra sociedad, nuestro mundo, el que todo mundo toma decisiones sin considerar a Dios, sin tener como guía la palabra, sin estar imbuidos en el misterio. Aún lo poco que creen tener, por lo que se reflexiona en las iglesias, no solamente en la católica, sino en otras, no da fruto. Y siempre estamos trabajando y haciendo las cosas no exactamente como Dios las pide. Pidamos pues al Señor entender bien su palabra, que la podamos profundizar,
y que podamos hacer de ella realmente nuestro alimento. Señor, hoy humildemente queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos del corazón, para que cuando escuchemos tu palabra, esta palabra nos dé luz, se implante en ella. Señor, tu Hijo Jesús fue esa luz que vino a iluminar nuestros corazones, y la fue haciendo de tal forma que se pudiera entender todo lo que tú habías tenido oculto por muchos siglos. Tu Hijo Jesús nos lo ha revelado. Ahora ayúdanos a ir penetrando esta luz, porque solamente en tu luz conocemos la luz. Ayúdanos, Señor, haznos orantes, ayúdanos a penetrar tu misterio y danos un gran gusto y un gran amor por tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento a ella, para que podamos tenerla como luz y lámpara de nuestro camino, para que ilumine todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, y así podamos seguir siempre tu camino. Todo lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.